Hola, bienvenidos a una nueva video review de Signova. Soy Antonio Carrillo, responsable de marketing, y hoy me acompaña mi compañero José Javier, Product Manager de Forlabs. En el vídeo de hoy os vamos a dar todas las claves para entender y comprender el ecosistema de la impresora Fuse One de Forlabs, una impresora SLS compacta y asequible, llena de posibilidades. En primer lugar, un poco por ubicarnos, cuéntanos qué es la tecnología SLS. Al final el SLS, ¿qué es? Sinterizado láser selectivo, ¿de acuerdo? Esto consiste en que tenemos un láser que va sinterizando el polvo que tenemos dentro de una tolva y a base de aglutinar capas podemos conseguir una pieza en 3D. Y en concreto, en la tecnología de SLS, ¿cómo funciona en la Fuse One? Pues Antonio, te explico. A ver, Fuse One dispone de un láser de fibra de iterbio que lo que va haciendo es sinterizando piezas pues, como las que tenemos aquí ahora mismo, ¿vale? Dichas piezas se imprimen dentro de una build chamber. Esa build chamber está a una temperatura más o menos estimada de unos 180 grados. Durante esa impresión, la build chamber se va llenando de polvo, llegando a obtener un elemento que podemos definir, por ejemplo, coloquialmente como pastel, ¿de acuerdo? Dicho elemento al final está conformado por polvo sinterizado y polvo que no ha sido sinterizado, es decir, polvo que podemos reciclar, que podemos volver a utilizar, ¿vale? Al final el proceso consiste en que una vez tengo yo acabada la impresión, tendré que esperar a que tenga lugar el proceso de enfriamiento, que puede ser tanto en la propia Fuse como en la SIF, y una vez se produzca ese proceso de enfriamiento, ya entraremos en la estación de limpieza, llamada Fuse SIF, donde no solo podemos limpiar las piezas, sino que también además podemos reciclar ese polvo, es decir, tener un pequeño contenedor, una tolva, con polvo reciclado y con polvo nuevo, para luego hacer pues, bueno, esas tasas de reciclaje del 30-70 de las que podemos presumir de ello y además que podemos garantizar y asegurar que imprimimos un 70% de polvo reciclado y un 30% de polvo nuevo, ¿vale? Bueno, José, has hablado ahora mismo del proceso o la opción de reciclado de polvo. Sí, sí. ¿Cómo funciona el sistema de recuperación de polvo de la Fuse One? Correcto. Al final es eso. Cuando yo termino con mi Fuse One y tengo mi build chamber lista para limpiar, me lo llevo directamente a la Fuse SIF. Dentro de esa Fuse SIF tengo diferentes opciones para poder sacar ese elemento impreso a una velocidad más, digamos, sacar el pastel completo o sacarlo poquito a poquito en función del tipo de piezas que yo tengo. Una vez las tengo, me los voy a llevar a un tamizador. En ese tamizador yo voy a poder limpiar con las diferentes herramientas que trae la máquina, desde cepillos para poder quitar la suciedad más exterior, luego también tiene pequeños elementos punzantes para poder atacar pequeños agujeritos, lo mismo que también escobillas para poder limpiar elementos, por ejemplo, como tubos internos, ¿vale? Y una vez he limpiado todo, dispongo también de una aspiradora para poder darle un acabado superficial de limpieza, es decir, uno de los elementos que puede presumir Forlabs es de su estación de trabajo, de su Fuse SIF. ¿Por qué? Pues porque además esa limpieza, aparte de ser muy profunda, es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque durante todo ese limpiado, todo ese procedimiento, disponemos de una atmósfera negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nada del polvo que yo genere durante esa limpieza va a salir fuera. Okay. Por lo tanto, me permite trabajar prácticamente en cualquier ecosistema, es decir, puedo trabajar tanto en un ambiente industrial como en un ambiente un poco más de oficina, ¿vale? Gracias a las herramientas que nos proporciona la SIF, sin olvidar además que, como decía, disponemos de dos tolvas, una de polvo nuevo, una de polvo reciclado, para poder hacer las mezclas como nosotros consideremos, y un mezclador, el mix, ¿vale? Que a través del build cartridge es cuando nosotros hacemos las cargas de 3 kilos, podemos girar para que ese polvo 30-70 se mezcle adecuadamente y la impresión tenga una tasa de éxito del 100%. Si hablamos del proceso de recuperación de polvo, es interesante que nos hables también del proceso del índice de renovación. Claro, como ya he dicho, Forlabs garantiza que podemos hacer impresiones exitosas con un 70% de polvo reciclado y un 30% de polvo nuevo. ¿Eso qué es lo que nos permite?
que cuantas más impresiones vayamos sacando, menor va a ser el coste de la pieza. ¿Por qué? Porque al final ese polvo reciclado ya ha sido contado por primera vez en una impresión y se puede, digamos, alargar mucho su vida útil, ¿vale? Siendo, en este caso, ese 30-70 que hablamos, prácticamente de manera indefinida, ¿vale? Por lo tanto, podríamos reciclar todo el polvo las veces que nosotros quisiéramos, ¿de acuerdo? Es muy importante remarcar que garantizamos un 30-70. Al final, otros fabricantes pueden decirlo en el papel, pero es que Forlab lo dice además porque es que pues, la multitud de clientes que tenemos a día de hoy, los que están trabajando, trabajan con estas tasas y sin ningún tipo de problema. Es decir, lo que dice Forlab lo cumple. José, una de las características principales de Forlab Fuse One es el software, en este caso el Preform. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de él? Sí, el Preform al final es el software que tiene Forlab no solo para Fuse, sino para todas sus máquinas. Entonces, Preform es un software que no solo me permite trabajar incluso ficheros de alto peso, que muchas veces suele pasar, pues que trabajamos por ejemplo con ficheros escaneados, ¿vale? Preform se lleva bien con ficheros de alto peso y me permite, pues mira, desde poder hacer duplicidades de las piezas, poder hacer espejos, por ejemplo reflejarlos, podemos hacer o crear grupos. ¿Qué nos permite crear un grupo? Pues hacer matrices. Yo por ejemplo podría coger y hacer una matriz de piezas como esta, llenando la base, lo que me da una amplia densidad a la hora de llenar mi cubeta, ¿vale? Y una vez tengo una base, lo que puedo hacer es crear una matriz de replicación, subirla y en cuestión de 30 segundos tendría la cubeta completa llena de piezas, ¿vale? Eso el Preform, la verdad es que lo hace muy bien y bastante rápido. Y además nos da los datos precisos de tiempo de impresión, tiempo de enfriamiento, los kilos que va a gastar la tolva y las capas que tenemos, de cara a poder llevar un control exhaustivo de nuestro proceso productivo. Si te parece, vamos a hablar ahora de materiales con los que puede trabajar la Fuse One. Bien. Y sus especificaciones más importantes. Perfecto. A día de hoy, Forlab o Fuse One trabaja con 4 materiales. Tenemos la poliamida 11, poliamida 12, poliamida 12 con fibra de vidrio y el TPU, que está además recién sacado, ¿vale? Es decir, la poliamida 11 al final lo que nos permite es trabajar con materiales que tengan que soportar cierta elongación y que, bueno, tengan que ser ciertamente flexibles, por ejemplo, una plantilla. La poliamida 12 lo que nos permite es tener un material que es bueno en todos los sentidos. ¿Eso qué nos da? Pues la posibilidad como tal, y además lo decimos orgullosos, de que podemos hacer piezas que soporten prácticamente la mayoría de las especificaciones de cualquier sector y poder hacer, pues como digo, incluso piezas finales, ¿vale? Depende también de la aplicación, pero piezas finales. Que en este caso, que es el nuevo Nylon 12 con fibra de vidrio, lo que dispone es de unas especificaciones de dureza altísimas, ¿vale? Por lo tanto, podemos hacer más piezas finales y además ya puedes ver que con una estabilidad dimensional muy potente, al hacer, pues fíjate, una rosca sin ningún tipo de problema. Y por último, el TPU, pues al final es lo que se va buscando también en el mercado, no solamente hacer pieza rígida, pieza dura, sino pieza goma, ¿vale? Porque hay ciertas especificaciones de ciertos productos que requieren que esa elongación o que ese SOR sea pues bueno, bajo para que puedan doblarse o asumir golpes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esos son los 4 tipos de materiales que a día de hoy tiene Fuse. Vale. Nos has traído unas cuantas piezas de ejemplo. Sí. ¿Puedes hablarnos de un par de ellas? Claro, por supuesto. ¿En concreto? Pues mira, al final me voy a centrar, por ejemplo, de manera inicial en un sector como por ejemplo el de la automoción, en el que es muy fácil entrar, pero es que además tienen tanta variedad de piezas que Forlab ahí, pues oye, ya sea con Fuse, con sus máquinas de resina, entra perfectamente bien. En este caso estamos con Fuse, donde podemos ver que tenemos una carcasa exterior de un retrovisor, que bueno, previamente ha sido digitalizada, luego impresa en Fuse y encaja perfectamente en todos sus laterales. ¿Qué tenemos que ver aquí? Pues muy sencillo, que podemos ver la estabilidad dimensional de la pieza y sobre todo cómo la máquina es capaz de clavar literalmente todos los laterales de la pieza sin tener ningún tipo de comba o desviación, que es lo que puede llegar a pasar en piezas impresas por esa tecnología, ¿vale? Pero Fuse la verdad es que lo hace muy bien y fíjate qué tipo de piezas somos capaces de sacar, ¿vale? Son piezas finales que pueden utilizarse en el día a día de, por ejemplo, un coche, en este caso, pues un retrovisor
que tiene las mismas especificaciones técnicas que puede tener un plástico inyectado. Luego ¿vale? se puede postprocesar. Sí, por supuesto. Podríamos lijar, podríamos taladrar, podríamos hacer lo que queramos con la máquina, con la pieza, pintarla lo que queramos, ¿de acuerdo? Porque al final, a ver, estas piezas cuando vienen del concesionario, tú los compras en cualquier repuesto, vienen además en este mismo color, vienen en gris, luego tú siempre lo pintas, sea repuesto original o no, ¿vale? Y aquí, pues, por ejemplo, tenemos otro ejemplo donde competimos directamente, pues, con una pieza mecanizada. Es verdad que el mecanizado no es sustituible, pero, por ejemplo, para este tipo de piezas podemos obtener una diferenciación geométrica a base de, pues, bueno, de hacer una ingeniería inversa de la pieza. Podríamos cambiar las geometrías, imprimirlas. Y claro, esta pieza yo no me voy a quedar en hacer una, a lo mejor estoy haciendo 2000 o 3000, ¿vale? Pues me podría ahorrar el molde y hacerlo directamente con una máquina de producción como es la Fuse, que te permite un alto nivel productivo de piezas. Y además, incluso si las tocas, tiene un menor peso y en resistencia puede estar perfectamente igual que ese plástico que es una ABS. Otra, y la última. Sí. Venga. Pues otra, por ejemplo, a ver. En la que se vea también un poco el funcionamiento en cuanto a que, claro, por ejemplo, hablaba antes de… Sí, esto, por ejemplo, lo podemos hablar en cuanto a las roscas, pero vamos a dar un giro de tuerca. Por ejemplo, una de las ventajas que, por ejemplo, nos puede dar la fabricación aditiva y en el SLS, más sobre todo, es la libertad geométrica. ¿Qué quiere decir libertad geométrica? Que yo al final, si tengo que tengo que mecanizar este tipo de elementos, vosotros… O imagínate, bueno, por poner en contexto, es una férula para órtesis y prótesis. Órtesis y prótesis, correcto. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Si tú tienes que fabricar esta pieza por cualquier otro método tradicional, te es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la fresa no entra en los diferentes sitios, es muy complicado. Pues con una máquina como esta, como la Fuse, en su tecnología SLS, como el soporte que utiliza es polvo sobrante, ¿qué ocurre? Que podemos hacer geometrías que de otro modo sería prácticamente imposible. Esto, o por ejemplo, tenemos piezas que pueden sufrir, por ejemplo, optimizaciones topológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo por qué hacer una pieza maciza. Puedo hacer una pieza con los refuerzos correctos para poder trabajarla e imprimirla en esta máquina. Perfecto. Ahorro pesos y costes. Muy bien. Bueno, y vistas aplicaciones, ¿para qué sectores estaría bien orientada, bien dirigida la Fuse One? Al final yo te puedo decir, conociendo un poquito el mundo de la tecnología 3D, que al final con Fuse podemos entrar prácticamente en cualquier sector. Pero si me pides que te especifique un poquito a lo que más atacamos, te puedo decir que desde, por ejemplo, sectores como la medicina, como ya hemos visto el caso de ejemplo de una órtesis y una prótesis, ese es un ejemplo en particular, hay muchos más, pero luego, por ejemplo, nos vamos al mundo industrial. El mundo industrial al final es un vertical, pero tiene diferentes ramificaciones, desde el sector de la automoción, con toda su industria auxiliar, en el sector naval, que también es una máquina que, por los requisitos de fabricación que tiene, por el nivel de ocupación que tiene en sala, oye, ¿por qué no? Podría ser incluso una máquina a nivel de repuestos en el propio barco. Ya se meten otro tipo de máquinas, esta también podría valer, porque además son máquinas que, oye, tampoco son tan difíciles de mover, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podría valer para el sector naval de repuestos in situ. Si no, ya tenemos clientes dentro del sector naval. Aeroespacial, lo mismo, al final, ¿qué hacemos? Que buscamos piezas de un prototipado, pero prototipado final, donde yo pueda incluso, llegado a un punto, quedármelas para utilizarlas realmente, pues oye, como por ejemplo rejillas de ventilación o ciertas tulipas que se hacen en este tipo de componentes, ¿vale? Al final la poliamida es un material muy versátil y que en función de la poliamida que sea, se puede adaptar a cualquier sector. Creo que salta a la vista, teniendo en cuenta el espacio que ocupa la printer y la unidad de procesado de limpieza, el tema del espacio, que para equipos industriales creo que es bastante llamativo, ¿no? Sí, sí, correcto. Al final, aunque se pueda considerar un equipo industrial, realmente el tamaño el hueco que necesitamos dentro de una habitación es mínimo, es decir, no requeriría hacer una habitación nada más que para meter la máquina con extracción de gases, etcétera, cualquier tipo de canalización, tuberías, etcétera, etcétera. No, la máquina puede trabajar prácticamente en cualquier sitio, ¿vale? Porque ocupa muy poquito y además, pues oye, viene muy bien preparada. ¿Por qué? Porque además tiene un stand que te permite subir un poquito la máquina y que trabaje súper cómodo, de cara a poder pasar en la build chamber, tanto de la máquina a la unidad de procesado. Y además, me reitero
en que la colocación no es 100% importante, pero por ejemplo, cuando la ponemos de este modo, la build chamber queda muy cerca de la estación de trabajo, de la estación de limpieza, perdón. Por lo tanto, el trabajo es muy cómodo. Ergonomía. Exacto, eso es. Muy bien. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya sido de utilidad. Muchas gracias, José Javier. A ti, Antonio. Hemos siempre. aprendido muchísimo Bueno. acerca de la ForLab Fuse One. Y nada, nos vemos en la próxima. Un placer.